Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dele una sonrisa a la persona que está a su lado, a su derecha, a su izquierda. Dígale, Dios te bendiga. Hermanos, hay un ministerio que quiero recomendarles que se llama Enfoque a la Familia. ¿Cuántos conocen Enfoque a la Familia? A ver, 1, 2, 3, 4 personas. Y el resto los invito a que entren allí en YouTube y busquen Enfoque a la Familia. Es un ministerio americano inicialmente creado por el Dr. Dobson, enfocado precisamente en temas familiares, en temas de los hijos, de pareja, matrimonio, cómo trabajar con hijos rebeldes. Hay muchos consejos, muchos temas allí maravillosos para la familia. Si usted ama a sus hijos, su familia, le invito a que entre a este canal, revise todos los videos que hay allí, todos los temas que hay allí, será de mucha bendición para su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Preparados para la palabra del Señor? Amén. Por favor, busque en su Biblia Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Debes buscarlo en tu Biblia porque no lo vamos a ver aquí en pantalla. Este primer versículo, esta primera porción para iniciar. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Lo tengo en otra versión, pero ya estamos acostumbrados a leerlo en la Reina Valera. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y encomendemos este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites congregarnos en este día, Señor. Nos acercamos con este deseo de escuchar tu palabra, de escuchar tu verdad. Creemos que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Creemos que la palabra de Dios contiene y es la verdad completa, absoluta, que necesitamos conocer, entender y obedecer. Hoy reconocemos esta profunda necesidad que tenemos por tu palabra, Señor. Porque solo tu palabra y tu Espíritu Santo a través de tu palabra puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, deseamos escuchar tu voz. Ilumínanos, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Disponemos, Señor, todo nuestro ser para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje es ¿por qué callas? Mire a la persona que está a su lado, dígale, ¿por qué callas? ¿Por qué callamos? Y quiero comenzar explicando brevemente lo que es la Gran Comisión. Y es algo que ya hemos escuchado muchísimas veces, pero el gran problema que tienen los creyentes, que tenemos todos los creyentes, es que somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios se nos olvidan. Necesitamos estar recordándolos, necesitamos estar refrescando la doctrina, los conceptos, los argumentos bíblicos. Y como acabamos de leer en Mateo 28, del versículo 18 al 20, encontramos una misión, y por eso se llama la Gran Comisión, porque es la misión más grande que la iglesia tiene, más grande que todo creyente tiene. Pero hay algo interesante, que Jesús le entrega esta misión a unas personas especiales y a aquellos que son llamados sus discípulos. ¿A quienes Dios entrega esta misión?
a sus discípulos. Es lo primero que tenemos que comprender. Sus discípulos. La pregunta es, ¿qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Quiénes son aquellos que se identifican como discípulos de Cristo? La pregunta es, ¿eres tú un discípulo de Cristo? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Es interesante ver que el significado gramatical de la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Disciplina, diga disciplina. El discípulo es una persona disciplinada que sigue a un maestro. En este caso, seguimos a nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Pero esa persona se identifica por unas características muy puntuales. Es una persona que es disciplinada porque es constante, porque es perseverante, porque se mantiene pegado a su maestro, porque obedece a su maestro. Es disciplinado, es constante, no es inconstante. Se congrega cada semana, es fiel en su diezmo y en su ofrenda. Ora todos los días, estudia la Biblia todos los días, evangeliza, testifica, sobre todo cumple la gran comisión. Ese es un discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿realmente somos discípulos de Cristo o simplemente decimos ser cristianos porque vamos o asistimos a una iglesia cristiana? Eso simplemente es seguir una religión. Pero no seguimos una religión, seguimos a una persona que se llama Cristo. Y por eso decimos ser cristianos. Pero tenemos que ir mucho más allá de decir que somos cristianos y convertirnos en discípulos. Pregúntate en esta mañana, ¿yo soy un discípulo? ¿Yo soy una discípula del Señor? Pregúntate con sinceridad. Sigo a Cristo de manera disciplinada, todos los días tengo mi devocional, comunión íntima con el Señor, me congrego habitualmente, amo la iglesia, apoyo a la iglesia, evangelizo, testifico. En segundo lugar, vemos que aquí en la Gran Comisión necesitamos reconocer algo que reconocían los discípulos de Jesús. Y era la autoridad de Jesús. Diga autoridad. Si tú no reconoces la autoridad de tu maestro, de tu Señor Jesucristo, pues no le vas a obedecer. Tienes que reconocer su autoridad. Porque Él dijo muy claramente, aquí lo vemos en el versículo 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Debemos reconocer esa autoridad. Él es nuestro rey, Él es nuestro jefe, Él es nuestro gerente. Hacemos lo que Él diga, obedecemos al Señor porque reconocemos su autoridad. Cuando el Señor nos da una orden, una instrucción, no lo cuestionamos, sino que lo obedecemos. Amén. ¿Por qué? Porque reconocemos su autoridad. Y esta misión que entrega Jesús a sus discípulos implica tomar la iniciativa, implica ir, implica actuar. Cuando dice id y haced, o como dice esta versión, vayan y hagan. Esa es la orden del Señor, esa es la instrucción del Señor Jesucristo. Vayan, tomen la iniciativa, actúen. Yo no lo voy a hacer por ustedes. Ustedes, discípulos, son los que tienen que hacerlo. Ir y testificar, evangelizar, hacer a otros discípulos. Y el propósito de esta misión que enseña Jesús a sus discípulos o que entrega a sus discípulos, ¿cuál es? El versículo más adelante, 20, dice, enseñando, o como dice esta versión, enseñen a los nuevos discípulos. Enseñar es la misión. Enseñar, formar a otros como discípulos de Cristo.
que ellos también se conviertan en discípulos, seguidores disciplinados de Cristo. Es decir, la misión de esta gran comisión es multiplicarnos numéricamente, replicarnos, multiplicarnos y poder enseñar, replicar a otros lo que ya sabemos, lo que conocemos. Tenemos que ir, entregar lo que ya sabemos y conocemos, entregarlo a otras personas. Hermanos, no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que ir y actuar. Hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, porque reconocemos su autoridad y le obedecemos. Necesitamos actuar, porque un agua quieta, ¿qué pasa con un agua quieta? Se estanca. Un agua que no fluye de un río, de un mar, que llega a un pozo, que llega a una laguna y que se queda quieta. ¿Qué pasa? Se estanca esa agua, y cuando un agua se estanca empieza a oler mal, se empieza a podrir. A veces empezamos a oler mal, espiritualmente hablando, porque nos estancamos. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no nos estamos congregando habitualmente, porque no estamos sirviendo al Señor, porque no estamos testificando, porque no estamos anunciando el Evangelio a otros, sino que más bien nos quedamos callados, sino que más bien nos quedamos quietos, sino que más bien nos quedamos cómodos en nuestra casa, haciendo nuestras actividades habituales, y no queremos cumplir la misión del Señor. Hay que actuar, hay que dar, hay que ir, hay que ayudar a otros a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ayudar a otros a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y que el carácter de Cristo sea formado en su corazón. Amén. ¿Cuál es la razón principal por la cual nos quedamos callados? ¿Cuál creen ustedes? Por la cual nos quedamos callados y no evangelizamos o no testificamos a otros de Cristo. Alguien que me dé una razón. ¿Porque nos da vergüenza? Otra razón por la cual no testificamos y preferimos quedarnos callados y no cumplir la gran comisión. Por miedo, por temor a hablar, por temor a ser señalados, por temor a ser criticados, por temor a que se burlen de nosotros, o que nos hagan bullying en la empresa, o en el colegio, en la universidad, porque somos cristianos. La lista puede ser enorme, y cada uno puede tener razones diferentes por las cuales se queda callado a la hora de evangelizar. Pero realmente el motivo es por nuestro ego. Diga, es por mi ego. Es por mi ego. Por eso me quedo callado. Porque estamos más preocupados por nuestra propia imagen. Lo que decimos, el qué dirán. Nos importa más el qué dirán de nosotros. Nos preocupa más exponernos y ser vituperados, ser señalados, que presentar con gozo y con convicción el mensaje del Evangelio. Eso es lo que más nos preocupa. En vez de poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias de lo que nos digan o cómo nos respondan, si nos ignoran, si se burlan, si nos rechazan, sin importar nada de eso, preferimos preocuparnos es por nuestra imagen. El qué dirán de mí, que soy cristiano o que creo en Dios. Hermanos, eso nos lleva a una conclusión, y es que evangelizar es un acto de humildad. Es un gran acto de humildad. ¿Por qué? Porque se necesita tener un corazón humilde, desprendido de sus propios intereses egoístas y vanidosos, para tomar la iniciativa de evangelizar a otros.
Es un acto de humildad. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sufrir, a ser vituperados, a ser señalados, a padecer lo que sea por amor a Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar el precio que sea, cueste lo que cueste, con tal de hablar de Cristo a otras personas? Es una pregunta para reflexionar. Y no hay mejor ejemplo de todos los que hay en la Biblia, entre profetas y apóstoles, que el del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo hace una descripción, una narrativa maravillosa de su sufrimiento, de su padecimiento por amor a Cristo, con tal de llevar el evangelio a otras personas, con tal de cumplir su misión. Y mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. El Señor le dijo, ve, está hablando de Pablo, o en ese momento Saulo de Tarso. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El apóstol Pablo fue asignado para predicar a los gentiles, a su vez como Pedro fue asignado para predicar a los judíos. Y dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a él, a Saulo, yo le mostraré cuánta prosperidad le daré. ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a bendecir y lo voy a prosperar y voy a cumplir todas mis promesas en su vida? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a enriquecer? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer le hace tribulación, pruebas, sufrimiento, dolor, humillación, rechazo. Pablo estuvo dispuesto a todo por causa de Jesús. Dispuesto a todo. Y cuando decimos dispuesto a todo es absolutamente a todo. No es, en esa época no era como ahora la vida cristiana de nosotros en este tiempo moderno tan cómoda, donde venimos al culto, a la iglesia el domingo, cantamos, alabamos, escuchamos un mensaje, saludamos a los hermanos y nos vamos para la casa a descansar. En ese tiempo había persecución. En ese tiempo la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva tenía que estar escondida, pero aún así en medio de la persecución, el dolor y el sufrimiento, padeciendo lo que fuera, seguían hablando de Cristo, seguían predicando de Cristo. Y cuando eran señalados y cuando tenían que aún morir por causa de Cristo, eran felices, eran gozosos, porque sabían que estaban padeciendo por Cristo. Y miren lo que dicen estos versículos, se los voy a leer. Solamente se los voy a leer rápidamente para que usted pueda tener el contexto del padecimiento que sufrió el apóstol Pablo en este tiempo por causa de Cristo, por amor a la iglesia, por amor a todos nosotros, a los que veníamos después, como fruto de este padecimiento y de este sufrimiento. Por ejemplo, vamos a mirar 3 citas bíblicas rápidamente. Solamente lo voy a leer rápido para que usted pueda comprender el padecimiento de Pablo. Segunda de Corintios 4, versículo 8 al 11, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 3 al 5 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones,
necesidades, en angustias, y mire lo que sigue, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Qué vida tan cómoda la que tenía el apóstol Pablo, ¿cierto? Y 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 29 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, también fue apedreado Pablo. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A Pablo no le importaba todo lo que sufría por amor a Cristo y a la gran comisión. Le preocupaba era la iglesia del Señor. ¿Puede usted alcanzar a imaginar todo lo que vivió el apóstol Pablo en esa carrera incansable de predicar el evangelio? Tanto sufrimiento, hambre, sed, frío, desnudez, atracos, robos, azotes. Y uno le dice a la iglesia, a los hermanitos: hermano, vaya al grupo en casa, al grupo LIN. Ay, pastor, qué pereza, me queda muy lejos. Uno le dice a los hermanos: hermano, ¿a cuántos has evangelizado esta semana? No, pastor, me da pena. Hermano, ¿a quién has invitado a la iglesia en este último mes? No, pastor, es que no me paran bolas. Hermanos, qué tristeza ver la falta de compromiso que tenemos con la gran comisión. Qué dolor, qué vergüenza la que debe sentir el Señor de nosotros al ver que no obedecemos su mandato de testificar y de evangelizar. Entonces no tenemos derecho a pedirle bendiciones. No tenemos derecho a decirle que nos bendiga y que nos vaya bien en el trabajo y en la familia, en los proyectos, en los negocios, porque tampoco estamos comprometidos con la misión que Él nos entregó. Ahorita se van a abrir los grupos, la próxima semana se van a anunciar, y algunos siguen siendo indiferentes a los grupos en casa. Recuerden que el propósito de los grupos es evangelizar y fraternizar. No es un estudio bíblico, no es un discipulado, es un tiempo para fraternizar y para invitar amigos, familiares, vecinos, para que conozcan el evangelio de Jesús. Amén. ¿Qué actitud vas a tener frente a esto? ¿Qué compromiso vas a tener frente a estos grupos? Si te compararas con el apóstol Pablo, ¿qué pensarías tú? Qué vergüenza de nosotros como iglesia, que no estamos dispuestos a ser vituperados, que no estamos dispuestos a ser criticados, señalados o burlados. Ay, qué pena, ¿qué dirán de mí? Y el apóstol Pablo, todo lo que hizo por amor a Cristo y a la iglesia. Damos gracias a Dios que ya no estamos en un tiempo de persecución. Si predicamos el evangelio, no nos van a matar, ¿cierto? No nos van a encerrar en una cárcel. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo es, ¿qué dirán de mí? Siempre el problema es nuestro ego. Miremos rápidamente 8 razones por las cuales Dios quiere que testifiquemos. Y esto es algo de lo que ya hemos hablado muchas veces, pero reitero, hay que volver a repetirlo hasta que esto entre a nuestro corazón, hasta que penetre a lo más profundo de nuestro corazón y nos convenzamos, nos responsabilicemos
Tengamos convicción en nuestro corazón de nuestra responsabilidad, de donde quiera que estemos, ir y cumplir la gran comisión, hablar del Señor Jesucristo, siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier persona, sin importar las consecuencias. Primera razón por la cual Dios quiere que testifiquemos. Cuando testificamos, ¿qué pasa? Glorificamos a Dios. Cuando testificamos, cuando hablas de Cristo, cuando testificas, evangelizas, glorificas a Dios. Porque Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. En esto recibe alabanza nuestro Padre Celestial. Recibe gloria. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se mide que una persona realmente sea un discípulo, un seguidor disciplinado de Cristo? En su fruto, en lo que ha hecho para el Señor. ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿A cuántos has invitado a la iglesia? ¿A cuántos has evangelizado? ¿A cuántos les has hablado el evangelio? ¿Cuál es tu fruto para Dios? Primera razón en la cual debemos reflexionar: ¿estoy glorificando a Dios, obedeciendo la gran comisión? ¿Estoy alabando, estoy adorando a Dios con esta tarea que Dios me ha encomendado? No, alabar y adorar a Dios es muy fácil aquí en la iglesia cuando cantamos, qué bonito, ¿cierto? Cuando está el grupo de alabanza y estamos congregados, esa es la parte fácil. Pero la parte difícil, el reto que tenemos que asumir, el desafío que Dios nos está entregando, en lo cual dice la palabra que Dios se glorifica, es que seamos sus discípulos, esos que dan fruto para Dios, esos que testifican de Él. En segundo lugar, el amor de Cristo nos impulsa a compartir nuestra fe. El amor de Cristo nos impulsa a compartir nuestra fe. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos alienta, pensando en esto, que si uno, o sea Cristo, murió por todos, luego todos murieron en Él. Juntamente con Cristo fuimos crucificados y juntamente con Él fuimos resucitados. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, cuando tú entiendes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, la magnitud del amor de Dios manifestado en la obra redentora de Cristo en la cruz, cuando derrama su sangre, cuando entrega su cuerpo por amor a nosotros, cuando tú entiendes este gran amor expresado por Cristo en la cruz, eso te debe motivar a testificar. Eso te debe motivar, te debe impulsar a hablar de ese amor de Dios en tu vida a otros. Por eso cuando te quedas callado por tu ego, por tu pena y por la razón que sea, y no compartes tu fe, es porque no estás entendiendo el amor de Cristo expresado en la cruz. No lo has entendido. No has entendido que Cristo lo dio todo por ti. Ahora Él está esperando todo de ti. Ahora Él está esperando que tú también lo entregues todo por Él. Y lo mínimo que deberías entregar por amor al Señor es el deseo de testificar, de hablar de Cristo, el deseo de evangelizar. Si hemos experimentado el amor de Cristo, también vamos a querer presentarlo a otros. Vamos a querer que otros también experimenten el amor de Cristo. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios en su vida? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? La paz, el gozo, el fruto del Espíritu Santo, que es paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre.
Y una de las cosas más maravillosas que podemos experimentar del amor de Dios, esa seguridad de salvación que tenemos en Cristo, que somos salvos, siempre salvos y estaremos con Él por la eternidad. Y que Dios es soberano y cuida de nosotros y tenemos paz, tenemos gozo, tenemos plenitud, porque Dios nos ama. Y a los hijos de Dios todas las cosas les ayuda para bien. No importan las circunstancias que estemos atravesando, sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque tenemos al Espíritu Santo. Ahora, si tú has experimentado esta nueva vida en Cristo Jesús, hermano, no puedes quedarte callado. Vas a querer que otros lo vivan, que otros lo experimenten. Amén. Tercero, compartir nuestra fe es un mandato directo de Jesucristo. Compartir nuestra fe es un mandato directo de Jesucristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Cuando tú vienes a Cristo de verdad, naces de nuevo, recibes a Jesucristo como Señor y Salvador y te comprometes con Él, ahora eres una persona nueva, diferente, con un propósito de vida distinto y te conviertes en otra persona. Ahora dice la palabra que Cristo te convierte a ti en pescador ¿de qué? De hombres. Para que vayas y hables a tus vecinos, amigos, compañeros, familiares y les anuncies el Evangelio. Los discípulos, los primeros discípulos que Jesús llamó, que creo que fueron Pedro, Andrés, en ese momento Simón, Andrés, Juan y Jacobo, creo que esos fueron los primeros 4. Ellos estaban dedicados a la pesca y por eso Jesús les dice a ellos, os haré pescadores de hombres. Es decir, lo relacionó con el trabajo que ellos tenían inicialmente. Por eso podían entender de qué se trataba pescar. Y pescar no es fácil. Pescar no es fácil. El pescador tiene que ir hasta cierto punto, en determinada hora, tener preparada la red, tener toda una estrategia. Cuando lanza la red o la caña de pescar, tiene que esperar, tiene que tener calma. Hay todo protocolo, una estrategia para pescar y hacerlo bien. Asimismo es testificar. Hay que saberlo hacer con inteligencia, con sabiduría y guiados por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, versículo 19 dijo, Juan capítulo 15, ya lo leímos. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren ustedes, hermanos, que si estamos aquí es porque el Señor nos eligió. Amén. El Señor nos escogió. Y el propósito de esa elección es ¿para qué? ¿Para quedarnos quietos aquí, cómodos? Si te eligió, te escogió es para que vayas y lleves fruto. Si no estás yendo y no estás dando fruto, estás en desobediencia. Porque es que pensamos que estar en desobediencia delante de Dios es no cometer actos inmorales. No matar, no adulterar, no robar. Como yo no hago eso, entonces yo estoy en obediencia delante de Dios. Yo vivo en santidad delante de Dios. Pensamos que el pecado tiene que ver con cosas escandalosas, pero el pecado tiene que ver con no hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es ir y llevar fruto, testificar y evangelizar y hacer a otros discípulos y no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Por eso no recibimos bendición. Porque la bendición viene por obediencia. La salvación es por gracia, pero la bendición es por obediencia. Eso es lo que no entendemos. La salvación no te la puedes ganar por tu obediencia, porque es por gracia.
porque es un don inmerecido, porque es un regalo de Dios que no te puedes ganar por tus propios medios, por tus propias obras. Lo único que se requiere es fe. Pero la bendición en la vida abundante, es por obediencia. Vivir una vida de integridad, vivir una vida de santidad, pero también vivir una vida de fruto para Dios, evangelizando, testificando. ¿Cuántos dicen amén? En cuarto lugar, las personas sin Cristo están perdidas. Cuarta razón por la cual debemos testificar. Porque las personas están en oscuridad, están perdidas, están confundidos, están sin esperanza. Mire lo que dice la palabra del Señor, de aquellos que no han creído en Cristo, que no han llegado todavía al Evangelio, o que están buscando a Dios en caminos equivocados. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, si dice en ningún otro hay salvación, es porque así las personas invoquen a María, invoquen el santo no sé qué, hagan rezos, cualquier tipo de rezo, practiquen meditación trascendental, yoga, nueva era, cualquier cosa que las personas hagan como intento de tener plenitud espiritual y de acercarse o conocer a Dios, no servirá, no sirve, no es el camino correcto. Están perdidos, están sin dirección, porque solamente en Cristo hay salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Aún así la persona tenga buena moral, así la persona diga, es que yo soy bueno, yo no mato ni robo, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero no crees en Cristo. Y si no crees en Cristo, estás destituido de la gloria de Dios, eres un pecador. Y si no crees en Cristo, y si partes de este mundo, serás condenado eternamente. No importa si la persona es muy buena, no importa si practica alguna religión, no importa si invoca a María. Si no tiene a Cristo, si no cree en Cristo, no tiene salvación. ¿Cuántos dicen amén? En ninguno otro hay salvación. Muy clara la palabra. Dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ningún otro líder o falso líder espiritual en el mundo, ni Buda, ni Mahoma, ningún tipo de líder religioso se atrevió a hablar de sí mismo como el camino verdadero. Hablaban de ciertas prácticas espirituales, hablaban de hacer ciertas cosas para trascender a lo espiritual. Pero la única persona que se atrevió a presentarse como el camino, no mostrando un camino, sino hablando de él como el camino, como la verdad y como la vida, fue Jesucristo. Nadie puede tener salvación, nadie puede tener vida eterna, nadie puede llegar al reino de los cielos, nadie puede conocer al Padre si no es a través de la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Vamos al punto número 5, me cogió la tarde. Dios quiere que testifiquemos a causa de los beneficios de la salvación. ¿Cuántos se han beneficiado de la salvación? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Hay muchos beneficios que tenemos como hijos de Dios. Primero que todo, somos templo del Espíritu Santo. Nuestros pecados han sido perdonados. Como decía ahora, experimentamos paz, experimentamos amor. Recibimos la luz, la dirección del Espíritu Santo. Encontramos el propósito de nuestra vida en Cristo. Tenemos seguridad de vida eterna, seguridad de salvación. Cuando
entendemos todos estos beneficios que tenemos por la salvación, vivimos una vida plena en Cristo. Y por estos motivos, por estos beneficios es que Dios quiere que testifiquemos a otros también, para que ellos también puedan disfrutar de estas bendiciones. Número 6, Dios quiere que testifiquemos a causa de los beneficios que Él otorga a los que testifican. Si tú eres una persona que testifica, que habla de Cristo, que no te quedas callado, sin importar las consecuencias, quiero decirte que tú tienes unas bendiciones especiales en tu vida. Primero, al testificar, eso estimula tu crecimiento espiritual. Eres una persona que va creciendo continuamente espiritualmente. Al testificar, eso te lleva a orar más, a estudiar más la palabra de Dios y a depender más de Cristo. Al testificar, eso te permite sembrar un mensaje de fe, de gozo, de esperanza, de paz en las personas. Y de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha, eso que tú siembras en la vida de otras personas, eso mismo vas a recibir. Hay muchos cristianos que viven una vida cristiana amargada, una vida cristiana solitaria, no le hablan a nadie de Cristo, no comparten del amor de Cristo a nadie. Viven como amargados, deprimidos. Pero si testificas, vas a experimentar estas bendiciones en tu vida. Y sobre todo, como decíamos, como leíamos en Mateo 28, en la Gran Comisión, que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor, es decir, el que testifica, el que es discípulo de Cristo y testifica del amor de Dios, hay una presencia de Dios especial sobre esa persona, que le acompaña todos los días. Número 7. Dios quiere que testifiquemos para tener el privilegio y el gran honor de representar a Cristo en el mundo. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la encomienda, esa es tu misión. Ser un agente de reconciliación para el mundo, para esos amigos, vecinos, compañeros que están cerca de ti. Ellos están sin esperanza, como leíamos ahora, están sin Cristo, están perdidos. Así crean que son muy felices porque tienen dinero y comodidades y cierta seguridad terrenal. Así haya orgullo y soberbia en su corazón, pensando que no necesitan a Dios, ni necesitan leer la Biblia o ir a una iglesia. Esas personas están autoengañadas, están perdidas. Por eso están también en guerra con Dios, están bajo la ira de Dios. La bendición de Dios no está sobre esas personas que no tienen a Cristo. Tienen el favor, digamos, o la gracia común para todo el mundo, pero no la gracia especial que tenemos nosotros los hijos de Dios. Por eso nos debe preocupar el estado espiritual de las personas, para que ellos se reconcilien con Dios, para que encuentren el camino de la verdad. Tú eres un embajador de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo acá? ¿Estás representando a Cristo? ¿Estás representando al Señor en tu barrio, en tu colegio, en tu universidad? ¿Lo estás representando con tu carácter, con tu forma de hablar, con tu forma de vestir, pero también al hablar de Cristo? Porque algunos dicen que testificamos solo con nuestra conducta, y está muy bien. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra conducta, aun cuando no hablamos. Que vean a Cristo en nosotros, en nuestra forma de ser, pero también tenemos que hablar y no darnos pena, no callarnos. Y en último lugar, Dios quiere que testifiquemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos provee el poder necesario para hacerlo. Hechos 1:8 dice: recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Diga, poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si tú tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de Dios en tu vida. Y si tienes el poder de Dios en tu vida, entonces ese poder se te ha sido dado para algo, para que testifiques, para que hables, para que evangelices. Fallar al no dar testimonio de Cristo es negar el derecho del Espíritu Santo de capacitarnos, de empoderarnos, de usarnos para llevar a otros a Cristo. Amén. Tengo una segunda parte de este mensaje, pero lo quiero dejar para la próxima oportunidad. Vamos a orar al Señor.